unipersonal del Palacio de Justicia de Puerto Plata ordenó el cierre de la cárcel preventiva que funciona en la sede de la Dirección Regional Norte de la Policía Nacional. Y la decisión precisamente fue adoptada tras acoger un recurso de amparo interpuesto por el abogado Francisco García por las condiciones inhumanas en que operaba ese recinto, algo que no es nada nuevo en República Dominicana, pero en este caso una cárcel que estaba preparada para tener 5 presos como mucho, como el tope precisamente de personas que cabían dentro de este recinto, pues tenía a 31 reos metidos en el espacio donde debían estar 5. Y es precisamente luego del cierre que comienzan a reubicar a estos reos y resulta que habían dentro de ese grupo 9 casos de COVID positivo producto del hacinamiento en el que se encontraban. La verdad es que es penoso. Yo recuerdo haber escuchado a Pablo Ulloa, el defensor del pueblo, que había tomado este tema con mucha fuerza en los primeros meses de su gestión y que prometió una investigación, se hizo un estudio, se investigó, se dieron estadísticas y sin embargo la situación continúa, don Miguel. Hablábamos precisamente del cierre de la cárcel preventiva de Puerto Plata por un abogado que se hace precisamente del tema para evitar las situaciones inhumanas que viven los reos que vivían los reos en este recinto, donde debían estar 5, habían 31. Y es un tema que hablábamos aquí hace unos meses que Pablo Ulloa había precisamente hecho suyo. Sin embargo, simplemente se hizo la rueda de prensa, se dieron los datos, las estadísticas y todo se quedó ahí. Eso es un tema que aquí hay que prestarle atención. Yo hace como 2 semanas vi el ranking de las cárceles donde hay mayor hacinamiento en el mundo y República Dominicana estaba en el top 10. Así que ojalá y que se haga algo por este tema aquí. Mira, yo no puedo hablar mucho de eso porque no quiero caer diría yo, ni en festinación. No quiero festinar un tema que tiene tanta relevancia en lo que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos. Un preso tiene los mismos derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que para mí es la Constitución mundial, ¿no? Después de la guerra, de la Segunda Guerra, ese documento trató o ha tratado de darle diría yo, una fuerza de ley a los derechos humanos para que se respeten en un mundo donde esos derechos han valido muy poco a lo largo de la historia. Pero yo quiero, si tú me lo permites, Olga, Claro. yo quiero hacer referencia. Cuando yo estaba escribiendo el libro sobre el atentado a Rómulo Betancourt por Trujillo, y aquí hay un venezolano que debería prestarle atención, presta atención a lo que voy a decir, porque me voy a referir yo hice varios viajes a Venezuela y para acumular información, recoger información de primera mano sobre ese atentado que se dio en una avenida, en la avenida de los Próceres, el día del aniversario de la batalla de Carabobo, que es la que consagró realmente la independencia de Venezuela y que es el día del ejército venezolano. Y se preparó, se estacionó un vehículo en esa avenida por donde iba a pasar el presidente y la bomba que estaba en ese vehículo se accionó a través de un control remoto y todo eso fue financiado por Trujillo. Bueno, trabajando en ese libro yo tuve oportunidad de ir a Venezuela y en una de esas oportunidades me recibió el presidente Rafael Caldera, a quien yo había conocido aquí porque él vino en 2 oportunidades o 3 oportunidades, se hizo amigo de Balaguer y cuando el Partido Reformista se inscribió y adoptó la doctrina social cristiana, eso afianzó los vínculos entre Caldera y Balaguer, pero además había entre ellos una afinidad propia de personas de su calibre intelectual, ¿entiendes? Cuando yo estaba hablando, después que conversamos, él me dio una audiencia como de media hora, y cuando en Miraflores, y llegó un momento dado que yo le pregunté, presidente, porque se le había criticado la edad, que él había cortado el paso y el crecimiento político de un candidato
Fernández, que le decían el Tigre, y que eso le había hecho mucho daño al COPEI, al partido del cual era fundador y líder indiscutible. Y yo le he dicho que a mucha gente le extrañaba que él, después de tanto día a su edad, hubiera intentado o hubiera vuelto a ser candidato para una presidencia que solo le traería problemas. Él se me quedó mirando muy profundamente. Y yo me dio hasta un poco de preocupación porque yo pude pensar que él me iba a reprochar el hecho de que usted me pide una audiencia para hablar del atentado a Betancur y usted me sale con eso. Me pudo haber dicho esa vaina, ¿entiendes? Ay, perdón. Me pudo haber dicho eso y después lo pensé y me arrepentí. Y estaba arrepentido cuando él me dijo. Él se me quedó mirando y cogió un periódico que tenía sobre su escritorio y me mostró una cárcel, no sé cómo se llamaba, una cárcel que quedaba en las afueras de Caracas. Y había una fotografía que el periódico Universal o el Nacional de Caracas habían publicado, no recuerdo cuál de los dos periódicos, donde tenía una fotografía a toda página, 8 columnas en la página, en primera página, arriba, debajo del logo del periódico, donde habían todas esas ventanas que habían en el segundo o tercer piso de la cárcel, todos esos presos preventivos con los pies, las ventanas enrejadas, con los pies afuera y todo eso, y eso lleno de trapos, de ropa y cosas. Y se me quedó mirando fijamente a los ojos y me dijo, mire, señor Guerrero, solo con la oportunidad de cerrar esta vergüenza para Venezuela, porque habían cerrado, clausurado eso, solo por la oportunidad de cerrar esta vergüenza para Venezuela, justifica mi presidencia. Me estremecí cuando me dijo eso. ¿Cómo se llama esa cárcel que había en las afueras de Venezuela? Era una cárcel como preventiva, donde iban los presos preventivos, y ahí había presos que habían sido apresados por orinar en la calle, por robarse un pedazo de pan, por cualquier cosa, un ligero accidente de tránsito, y pasaban años, meses en esa cárcel sin ser juzgados. Y me dijo esa frase patibularia, me la dijo y lo recuerdo como ahora. Solo la oportunidad de acabar o cerrar una vergüenza como esta para Venezuela justifica mi presidencia. ¿Entiende? Entonces, las cárceles, el buen mantenimiento de las cárceles es una cosa muy importante y no se puede hablar de un país que respeta y un sistema que respeta los derechos humanos si sus cárceles no son un reflejo de ese respeto a la dignidad humana. Y yo creo que por eso que yo creo que el mejoramiento de las cárceles en la administración del señor Jean Alain Rodríguez, que está siendo juzgada por corrupción, y yo no me voy a meter en eso porque yo no soy abogado, fue un aporte enorme a la dignificación incluso de los presos que merecen ser dignificados, porque hay mucha gente que va ahí y cae en prisión por crímenes atroces, pero hay mucha gente que termina en la cárcel por injusticias atroces. Así es. Y lo peor es que siempre se ha hablado del poder que puede tener precisamente una debida gestión carcelaria en el proceso de readaptación de una persona que comete un delito para poder ser incluida y vuelta a absorber por la sociedad. Y la verdad es que los datos están bastante alarmantes, porque de los países que fueron investigados, que esto es un trabajo de la BBC, estamos en el puesto 7. República Dominicana está en el puesto 7 con un porcentaje por encima de lo que debería ser de un 200.4%. Es decir, que estamos en una situación que cada cárcel dominicana, sobre todo del viejo modelo, tiene alrededor del 200% por encima de lo que debería tener una cárcel en condiciones normales. Yo creo que es un tema que aquí tienen que abordar en algún punto. Sabemos que se han hecho precisamente avances en ese sentido. Tenemos el nuevo modelo penitenciario que maneja de una forma más digna a los privados de libertad, pero falta mucho por hacer. Yo recuerdo siendo estudiante de periodismo de la UAS, una visita a La Victoria, y a mí eso me cambió la vida. No, claro, eso es indignante. Es menos que un animal. Hay animales que viven en mejores condiciones que los reos que están en La Victoria. Entonces, ojalá y que en algún punto de las discusiones que están pendientes en este país, que si es verdad que es una línea de trabajo del señor Pablo Ulloa, el defensor
del pueblo, que realmente se hagan avances en ese sentido, porque aunque son personas que están pagando una pena, son también seres humanos. Tú hablas que hay aquí cárceles en que la gente son peor tratados que los animales. Que un animal. Déjame decirte una cosa, tú encierras a un hombre o a una persona y lo encarcelas en una cárcel de esa, alejada de todo trato con el exterior del recinto, que tú no sabes lo que aquí ocurre, que es objeto de muchísimo maltrato y de muchísimas aberraciones, no tiene dónde protestar. Sin embargo, No. tú pateas a un perro realengo y él tiene la oportunidad de ladrarte. Así es. Te ladra porque se queja. Y se arma un lío en las redes sociales. No, y se arma un lío. Pero tiene ese perro realengo que tú pateas, tiene la oportunidad de indignarse y de ladrarte, de protestar por el maltrato. Que no tiene esa oportunidad un preso. Y además aquí mantener preso a una persona sin hacerle juicio. Y las leyes y la Constitución dominicana señala muy claramente, muy explícitamente, que ningún ciudadano puede ser detenido más de 48 horas si no es objeto de una acusación formal. Así es. Y eso aquí no se respeta. Y hay cosas que aquí no se respetan, muchas cosas importantes que forman parte de una estructura real de defensa de los derechos humanos. Y yo creo que todos los dominicanos conscientes de la importancia de esos derechos deberían unirse a una batalla porque a favor del debido proceso. Y yo me inclino y me quito el sombrero que nunca he usado, porque eso es un gesto simbólico, ¿no? Frente a todos esos abogados que están dedicando horas de trabajo, perdiendo dinero incluso y utilizando su conocimiento y su inteligencia para dotar el país de un clima realmente de respeto al debido proceso, porque ese es el fundamento de una sana administración de justicia. Así es, don Miguel. Bueno, don Miguel, no hay tiempo para más, pero no me quiero ir sin antes recordarles que las mejores redes sociales para mantenerse informado son las de RCC Media, y le invitamos a que nos sigan en Instagram, en Twitter, en Facebook y en RCC Media, nuestro canal de YouTube. Denle like, síganos y manténganse muy informados. Y a ustedes no se muevan de ahí porque continuamos con más contenido en Rumba 98.5, porque a continuación vienen Los Poderosos. Donde surge la noticia.